jueves, a esta hora, nos encontramos en tránsito en la Ruta Nacional Malvinas que nos lleva a generar conocimiento, a rescatar, a recuperar la historia, a saber qué fue lo que pasó y contamos con la generosidad de los protagonistas. Por eso es un gran placer iniciar este recorrido en esta Ruta Nacional Malvinas de hoy, comenzando por Berazategui. Allí en Buenos Aires nos encontramos con nuestro compañero Rubén Russo. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, pero tenemos también la posibilidad de estar en contacto con un protagonista de la Guerra de Malvinas. Nos vamos a Córdoba. El pueblo se llama Laguna Larga. Y allí está Carlos Alberto González. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy Hola, bien. Carlos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Rubén? Muy bien, muchas gracias por estar. Al contrario, gracias a ustedes. Una noche preciosa allí en Laguna Larga, 27 grados de temperatura, algo de viento. Está muy lindo, Carlos, como para charlar un rato. Rubén, vos tenías como unas primeras preguntas para empezar esta charla con Carlos. Sí, más que nada dejar que Carlos nos cuente un poquitito de su experiencia en Malvinas. Antes quería preguntarle porque no me quedaba muy claro la localidad Laguna Larga, en donde vos vivís, Carlos. ¿Puede ser que esté cerca de Río Segundo por ahí? Exactamente, estamos a unos 20 kilómetros de distancia de Río Segundo. Bastante. Eso es Ruta 9, ¿no? ¿Ya? Ruta 9, donde desde Córdoba a Villa María es lo habitual, lo más conocido, por decir así. La Ruta 9 es muy extensa y ahora la autopista ha suplantado mucho tráfico que antes era obligado pasar por estas localidades o ciudades, tanto sea Laguna Larga como Río Segundo, para ir desde Buenos Aires, por ejemplo, a Córdoba. Ahora ya la autopista descomprime muchísimo. Claro. Carlos, bueno, clase 63, llegás a Malvinas a los poquitos días de abril, el 5 o 6 de abril, ¿verdad? Exacto. El 6 de abril, 12 y 20 horas, estábamos pisando suelo malvinense. Fue la primera parte que viajó desde el Regimiento de Infantería 8, Comodoro Rivadavia, hacia Malvinas. Tengo entendido que fue el primer y único vuelo de ese día. A las 11 de la mañana partió el avión Fokker F-28, 12 y 20 estábamos pisando suelo malvinense. Se produce allí el primer impacto emocional que cala profundamente el corazón de cualquier argentino, no solamente por ser veterano de Malvinas, pisar ese suelo que es nuestro, que está usurpado y de que tanto nos habían hablado y hablan continuamente en los colegios. Ese fue mi recuerdo. El frío, las heladas, la constante llovizna, que ya el tiempo inhóspito que nos marcó la diferencia de un lugar a otro, ese frío creo que únicamente pudo ser suplantado por esa emoción que se sentía adentro. Claro, eso en Puerto Argentino, me imagino cuando te trasladan a Bahía Zorro, que es mucho más inhóspito, ¿no? Claro, el 9 de abril en helicóptero Chinook nos trasladan a Bahía Zorro Este. De allí el día siguiente, el 10 de abril, fuimos en camiones
en Unimog, a Bahía Zorro Oeste. En ese sector izamos, era un grupo reducido, a cargo del ex jefe de operaciones del regimiento, Mayor Fragni, hoy coronel retirado. Izamos incluso la bandera en ese lugar, recuperando ese territorio. Izamos, se hizo la formación, el izamiento de bandera, y recuerdo que el jefe nos dijo que ese sector es tan nuestro como lo que más se conoce, que es Puerto Argentino. Otras palabras que profundamente calan el corazón de cualquier argentino. Totalmente. Ahí estamos compartiendo una foto. Ese es el lugar, Sí, ¿verdad? ese es el lugar, ese es Bahía Zorro Oeste, y es un caserío, no, son pocas casas, pocos habitantes, y bueno, allí estuvimos hasta ser tomados prisioneros el 14 de junio, y luego trasladado en buques ingleses hasta Puerto Madryn. El 21 de junio arribamos a Puerto Madryn en el buque Norland, que es un buque inglés. Claro. Rubén. Carlos, una pregunta que no la tengo muy clara. El Regimiento 8, del cual vos eras parte, ¿es el primero que va, digamos, a la isla Gran Malvina? ¿El primero que llega o ya había algún otro apostado? Sí, había parte del Regimiento 25 de Infantería, que es de ahí de Sarmiento, también Chubut, muy cerca de Comodoro Rivadavia, Claro. que conjuntamente con el grupo de Marina, los comandos anfibios, recuperan el 2 de abril las Islas Malvinas. Nosotros fuimos como fuerza de tarea Reconquista, no a proteger, sino a reforzar aquella recuperación del 2 de abril. Claro. Bueno, después de lo que fue la guerra, Carlos, se vivieron distintas situaciones a nivel social, como pueblo, con ustedes que regresaban, pero también me imagino que fue un antes y un después en tu vida que se puede aprovechar también para transmitir esa experiencia, para escribirla, para que la historia la puedan contar quienes verdaderamente estuvieron allí. Por supuesto, siempre decimos los veteranos de Malvinas, y quiero aclarar de que por qué no decimos excombatiente de Malvinas. Ajá. Nosotros seguimos combatiendo por nuestros derechos soberanos, desde otro campo de acción, por supuesto, claro está, pero seguimos combatiendo día a día, malvinizando, como le decimos, recordando lo vivido de Malvinas, contando nuestras experiencias, y más aún recordando que sobre todo a los jóvenes tratar de dar consejos de que este país es hermoso, de hay que defenderlo, a nuestras islas hay que reclamarlas ante los foros internacionales, por supuesto. Quien estuvo en una guerra más que nadie ama la paz, así de simple. No estoy en ningún momento pregonar una guerra, porque las guerras no son deseables, pero sí el después, la posguerra fue y es tan dura como la propia guerra, y eso lo demuestran los más de 600 casos de suicidios que hay de veteranos de Malvinas después de la posguerra. Decidieron quitarse la vida porque no encontraron apoyo, tal vez del Estado, apoyo familiar o todo el entorno que pueda haber dentro de la posguerra. Por eso digo y decimos que la posguerra es muy cruel y muy dura. Solo hay que, los que hemos podido reinsertarlos en la sociedad, que gracias a Dios somos muchos, tenemos la obligación moral de recordar primero a nuestros héroes caídos tanto en aire, tierra y mar, en Malvinas, y también por los que no lograron reinsertarse en la sociedad después de haber combatido, defendido a la patria. Entonces yo lo tomo como una obligación moral estar compartiendo en cualquier colegio, en cualquier charla donde me inviten, como en este caso en esta radio. Para mí es un gusto, un orgullo y una
obligación moral. Le recuerdo a la audiencia que estamos en la localidad de Laguna Larga, provincia de Córdoba. Estamos hablando con el veterano de guerra Carlos Alberto González. Carlos, después vamos a hablar de tu libro, cómo lo escribiste y las repercusiones que has tenido, también de las charlas motivacionales que vos hacés, pero hubo una situación en los últimos años que fue la posibilidad de volver a Malvinas, de ir al cementerio de Darwin, recorrer esos lugares. ¿Vos fuiste a Malvinas? ¿Volviste allí? No, no tuve la oportunidad aún de volver. Ajá. Muchos veteranos no quieren volver porque para que no pongan en el pasaporte que sea sellado por una colonia usurpadora. Ajá. No es mi caso, yo iría para estar en la tumba de nuestros caídos, para simplemente creo que cerrar un círculo que siempre queda abierto, pero no he podido viajar por la prioridad económica que uno va llevando. Tengo una familia, mujer y 3 hijos, que ya los hijos ya son grandes, pero en todo momento, y más aún cuando están creciendo y después la etapa de la adolescencia, necesitan apoyo y en lo económico es fundamental. Entonces, siempre intenté dar esa prioridad para decir, me doy el gusto de ir a Malvinas. Dios dirá, y la vida me dará la oportunidad para poder viajar a Malvinas y rezar un Padre Nuestro en la tumba, sobre todo de los 3 caídos compañeros de la patrulla Mancha, que era la compañera nuestra. Mi patrulla era denominada Gato. Ajá. Sobre todo Sergio Fabián Nosikowski, con quien habíamos entablado una linda amistad, algunos comentarios, incluso noche previa, antes de su fallecimiento, habíamos estado charlando y nos habíamos, era un pacto del que volviese, iba a contar a la sociedad lo que estábamos viviendo, sobre todo el orgullo que sentíamos, porque la sociedad confundida, mal informada, como le quieran llamar, estaba viviendo otra etapa. Por ejemplo, el Mundial de Fútbol, por ejemplo, se continuaban las fiestas, los bailes. Era como si nada estuviese pasando allá en el sur mientras nosotros luchábamos, y no solo contra el enemigo, sino contra el clima inhóspito, y después comenzó a nevar aún más inhóspito y más cruel todavía. Así que la palabra pactada la cumplí hasta escribiendo el libro, y bueno, ¿por qué no volver algún día al cementerio de Darwin y decirle, flaco, misión cumplida? Ajá. Ese libro, bueno, seguramente en la medida que lo fuiste escribiendo, fuiste reviviendo momentos, porque eso sucede, Carlos, cuando uno se pone a escribir, empieza a recordar, a revivir. ¿Cómo estructuraste el libro? ¿Cómo lo armaste? Bien, si bien yo no tenía un registro diario en Malvinas, Claro. no tenía un registro diario, pero sí, cuando llegué, mi memoria me permitió escribir a grandes rasgos todo lo que me podía acordar. Simplemente el título, algunas cuestiones, y después con el paso del tiempo le iba dando forma y ya le fui agregando cosas. Ahora es mucho más fácil entrar a una plataforma, entrar a Google, donde sea, y buscar datos, por ejemplo, de Malvinas, su clima, lo que el colegio busque. En aquel entonces mi intención era tratar de dar todos los datos posibles en un libro y regalarlo, más allá de mis vivencias personales, regalarlo a los colegios, sobre todo los colegios de mi zona, donde continuamente era invitado y tal vez el más cara dura, por decir algo así, me animaba a hablar y a contar, y bueno, por eso era nuevamente año tras año me iban invitando, y a su vez se iba ampliando esas invitaciones y de ir a otras localidades vecinas. Entonces llegó el momento que dije, esto hay que darle forma, hay que plasmarlo en un libro, y no solo de mis vivencias personales, sino que puse los fundamentos argentinos de por qué decimos las Malvinas son argentinas, siempre tratando de
de llevar a la mente, a la imagen de un joven, que muy poco hoy se habla de nacionalismo, de patria, y menos aún de Malvinas, cuando después de una derrota, yo digo que es como el Mundial de Fútbol, cuando nuestros jugadores fueron al Mundial, éramos todos argentinos y volvieron segundos, con el segundo puesto, y ya prácticamente no queríamos hablar de ellos. Esto pasó prácticamente lo mismo, nada más que en otro contexto. Ajá. Los argumentos británicos también, de por qué dicen los ingleses que son de ellos, la invalidez de esos argumentos británicos, el principio de autodeterminación, que ahora Gran Bretaña cambia de estrategia y dice que hay que respetar lo que dicen los isleños. Ese principio de autodeterminación para ellos no les corresponde. Entonces, a grandes rasgos, yo explico por qué, no porque yo lo sepa, sino que busqué muchos datos, muchos fundamentos, y los voy citando en el libro, por supuesto. También acontecimientos anteriores al 2 de abril, acontecimientos posteriores. Gran Bretaña jamás tuvo intenciones de negociar, y ahí también pongo comentarios vertidos por ellos mismos, vertidos por propios periodistas, corresponsales ingleses. Entonces eso le da veracidad, por supuesto, a lo que uno pueda decir en una simple charla. Claro. Pero todo traté de plasmarlo en lo que fue un antes y un después. La posguerra nuestra, lo duro que fue, cómo hicimos para ir superando día a día todas las adversidades. Reconocimiento a esto es importante porque cuando vinimos, y me pasó a mí en una de las primeras charlas en un colegio, yo lo comento en el libro, donde alguien, una madre sobre todo, decía, pero usted está mintiendo porque dice que los ingleses tuvieron frío, hambre, miedo, igual que nosotros, y eso no es verdad. Los ingleses venían con chalecos térmicos, venían prácticamente a un picnic, y después, casualmente salió el libro después, mucho tiempo después, No Picnic, escrito por un inglés, Viaje al Infierno, escrito por un inglés, por un combatiente inglés, y allí explican que tuvieron hambre, frío, miedo, faltó profesionalismo en muchos sectores. Entonces, ahí pasa a ser parte del porqué de nuestro orgullo a pesar de la derrota bélica. Digo derrota bélica porque, como dije anteriormente, nosotros seguimos combatiendo por nuestros derechos soberanos. A grandes rasgos, y también un poco comento lo que es la posguerra para los británicos, que también les ocultaron información a su pueblo, a su Gran Bretaña. Un poco un resumen generalizado que habla de las vivencias y el porqué de nuestro orgullo a pesar de la derrota. Perfecto. Rubén. Carlos, hablando un poco de, como decías vos, de la posguerra, ¿sentís, digamos, cómo fue eso para vos en comparación con otros excombatientes que conociste? Te lo pregunto desde el punto de vista de que si te pudiste sobreponer rápido, digo, ¿en qué momento sale? Bueno, estuve viendo tus charlas en tu canal de YouTube, tus charlas motivadoras, digo, ¿eso sale junto con tu libro en esta última etapa? ¿Lo pudiste generar mucho antes? ¿Cómo fue todo ese proceso? El proceso al principio, no puedo negar que uno estaba presente en mi localidad, en mi provincia, pero la mente estaba en Malvinas. Lo pude comprobar tiempo después porque ingresé a la Universidad de Ciencias Económicas y yo recuerdo haber transitado 2 años, pero no recuerdo de haberme entusiasmado en nada. Yo creo que faltaba una concentración y nuestra mente estaba un poco en Malvinas, porque quisimos contar cosas y no nos permitían, nos ocultaron cuando llegamos de Malvinas, ya desde la cúpula militar. Luego, aferrándose a la familia, a Dios, a la patria, al amor por la patria, más allá de quién esté gobernando, más allá de las circunstancias,
el profundo amor por la bandera, la misma que defendimos en Malvinas. La familia es fundamental. Luego vino el casamiento, en unos años llegaron los hijos y uno sin querer ya está afirmándose, reinsertándose en la sociedad. Tenía un comercio con mi padre y bueno, luego me dediqué a otras cosas. El comercio en algún momento tuvimos que darle de baja y fui dedicándome a otras cosas, a gestoría de automotor, que tengo el título es mandatario de gestoría de automotor, y diplomado en gestión pública. Fue un título, una carrera universitaria, si bien son de 2 años, me amplió mucho porque comencé a transitar el rol en algunas instituciones importantes de la localidad. Siempre tuve una imagen positiva en lo que respecta a mi localidad y muchos partidos políticos comenzaron a buscarme para, ¿por qué no incursionar en política? Me entusiasmé, me gustó la idea, pero desafié. Armamos una unión vecinal con un grupo de amigos y salimos segundo. No llegamos, sacamos un 30%. Ajá. Pero ahí me di cuenta, y una vez lo dije en broma, como nosotros los cordobeses cada tanto decimos bromas, dije una vez en una radio, creo que era, me preguntaron qué sentía cuando decían los loquitos de la guerra. Y yo dije que orgullosamente ya siento que en Laguna Larga, mi pueblo, hay un 30% más loco que yo. Me votó a mí. Entonces quedaba como una anécdota y yo dije por dentro, y es cierto, no es tan más loco que yo. Yo estoy 100% loco, pero de amor por la patria. A veces se entiende. Pero digo en broma, vos te das cuenta que ya estás en la sociedad, porque hay gente que confió. Fui concejal por 2 periodos. Hoy tengo orgullosamente el récord de haber presentado más proyectos, y no de declaraciones, proyectos de educación. Era un grupo hermoso que trabajamos para la utopía de cambiar el pueblo y por qué no la región y por qué no el mundo. Bueno, hasta ahí llegó, 2 periodos y después ya decidí retirarme y estuve en otras instituciones. Entonces entendí que no solo había que tener ideas, sino que tenía que saber cómo llevarlas adelante y comencé a estudiar y diplomado en gestión pública, a lo cual la proyección sigue mucho más avanzando. Ya no hay tiempo para ir marcha atrás. Si ya fui progresando, tengo que ir por más. Y así fue. Y así, como digo, siempre aferrándose a la familia, que es lo más importante en cualquier contexto, ¿no? En cualquier contexto. Más allá del apoyo del Estado, que siempre fue muy importante y que muchos no encontraron. Nuestras localidades son más pequeñas, tenemos a veces un poco más de acceso a ciertos lugares que no en las grandes ciudades donde todo se cierra. Entonces hubo muchos casos, más de 600 casos de suicidios, y la contención mía en resumen fue esa: Dios, la patria, la camaradería y la familia. Cuando uno habla de camarada, no es únicamente el término militar. Camarada es uno se defiende al otro, uno le cuida la espalda al otro. En la vida civil, el compañerismo. Tener compañeros también es muy importante. Así que ese fue un poco redondeando la pregunta, y disculpa si me voy, Carlos, si me voy largo. No, en nuestro programa, en las distintas charlas, yo he notado que hay como una sintonía, una comunión de ideas en veteranos de guerra, de que ha cambiado el escenario. Nunca he escuchado de volver a tomar las armas para recuperar nuestro territorio. Siempre he escuchado que los nuevos escenarios son otros, ¿no? La diplomacia, la gestión, etcétera, etcétera. Esto me parece que es una de las señales de que la guerra es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿verdad? Exacto, y lo dicen los mismos profesionales de la guerra, la misma gente, por ejemplo, los comandos del ejército, que son gente sumamente profesional, y alguna vez has escuchado con algunos más populares
en la televisión o en la radio, y las guerras no son deseables, así de simple. La guerra es un fracaso de lo mediático, de la parte negociadora. Lo que pasa es que Gran Bretaña necesitaba sí o sí una guerra. La OTAN necesitaba una guerra. Habían perdido Estados Unidos con Vietnam, había un bajón emocional y Gran Bretaña tenía su problema con la mayoría de las flotas, la mayoría de sus fuerzas armadas estaban por darlas de baja, entonces iban a ser cambiadas por elementos de menor intensidad o de menor volumen. Entonces, con esto se demostró que hacían falta los grandes barcos y las grandes estructuras para ir a combatir como vinieron a Malvinas. Pero la guerra yo creo que ni la propia cúpula militar, que no soy yo para opinar de ellos, yo creo que ni se imaginaban una guerra. Como decimos en el término vulgar, pisaron el palito. Se creyeron que iba a haber una recuperación simbólica, íbamos a estar un par de días y luego se iba a negociar. Y que Estados Unidos se iba a permanecer neutral y que no iba a entrar en acción. Y no fue así. Se combatió directamente contra la OTAN. Y recordemos que el pueblo en aquel entonces salió prácticamente toda la calle. El típico canto de que hoy escuchamos la hinchada de fútbol, los vamos a reventar, eso existió. ¿Y quiénes iban a reventar a los ingleses profesionales? Nosotros, con 18, 19 años de edad, volvimos de Malvinas con la derrota en nuestros hombros y ya pasamos a ser los chicos de la guerra. ¿Qué le vamos a ganar nosotros? El ser argentino somos especiales, como dije anteriormente, el típico caso de un mundial de fútbol. Vamos a jugar y somos todos argentinos. Y salimos segundo y ya no nos gusta el segundo. Y somos así. Pero además, Carlos, claro, Carlos, cuando vos te trasladan el 6 de abril desde Comodoro a Malvinas, vos ya habías visto la reacción en el país, en las plazas, en Plaza de Mayo, lo que fue, ¿no? El exitismo que tenía el pueblo argentino en esos días de abril. Exacto, y yo lo escribo en el libro de todas las salutaciones de los distintos referentes políticos, personalidades. Tenemos un máximo referente que creo que es indiscutible, que es el doctor René Favarolo. No solo que envió una nota de felicitaciones a Galtieri, sino también fue a Malvinas con otro conjunto de personajes a la puesta en la gobernación del general Menéndez. Y hoy, ¿quién discute una inminencia? Favarolo. Lo que en el contexto uno trata de analizar es que se defendía la causa por la cual se recupera las islas. Lo que ahora es criticable es la estrategia de defensa que se utilizó para combatir nada menos y nada más que contra la OTAN, que es totalmente imposible, así de simple. Entonces eso hay que separar. La causa fue justa, ningún foro internacional condenó a Argentina como nación agresora y la estrategia de defensa, sin lugar a dudas, fue errónea. Asimismo, se les dio batalla y lo reconocen los ingleses. Totalmente. La causa sigue siendo justa. Es un territorio nuestro, argentino. Es un territorio patagónico, Carlos. Sí, Rubén. Sí, creo que estaba tratando de mandarme una idea, porque esto que estábamos hablando, bueno, creo que también un poco es la gran pregunta de todos. Siempre se comentó un poco esto digamos, de esa idea de trampa en el cual cayó la Argentina, pensando que podía ser más sencillo el tema de un conflicto que directamente un conflicto no se iba a realizar, y esto también del exitismo me parece que también lo digo sin mucho análisis, ¿no? Porque digamos en este tipo de cosas uno va formando la idea también a medida que va conociendo un poco más. Me parece que también hubo catarsis
de otras situaciones que ya veníamos, y bueno, digamos, esto nos posicionó, digamos, casi en esa, no sé cómo decirlo, idea ciega tal vez, o un sinónimo de eso, de pensar que eso era posible, sin poner en tema de juicio, obviamente, lo justo de la causa, ¿no? Que era esto último que estábamos hablando. Yo creo que eso es típico. Argentina no quería la guerra, no se preparó para la guerra, porque simplemente se creía que iba a haber una negociación, que Estados Unidos le había dado el ok y que iban a ir para adelante y no se iba a meter, e Inglaterra iba a intentar negociar. Recordemos, yo tengo videos que los voy sacando de algún lugar, de alguna página, YouTube en este caso, donde explica prácticamente lo que pasaba en aquel contexto. Cuando salió Galtieri a la calle, cuando salió al balcón, cuando decía yo, presidente, la gente lo abuchaba, la gente lo silbaba. Totalmente. Y cuando decía nuestros soldados en Malvinas, la gente victoriaba. Era clara, no quería más el gobierno militar de ese entonces, pero sí la causa de Malvinas. Y así, y ese fue el inicio. Y está en un video porque muchas veces las palabras, uno como alguien una vez me dijo, usted está faltando la verdad, porque eso no se escuchaba en ningún lugar. Hoy es más fácil, hoy ya está el videíto directo, entonces mucho más fácil explicar. Totalmente. Pero el contexto fue así. Cuando el presidente de Perú propone una negociación, Argentina estaba dispuesta a escuchar por lo menos ese principio de negociación. Gran Bretaña responde el 1 de mayo atacando por primera vez las islas, y el 2 de mayo hundiendo al Manuel Belgrano, 323 muertes, que estaba fuera de la zona de exclusión que ellos mismos habían marcado. Entonces estaba muy claro que no quería negociar y que venía a una guerra. Totalmente, Carlos. Vos sabés que, bueno, vos lo mencionaste, el rol de nuestro hermano pueblo del Perú. Estamos saliendo, nuestro programa sale desde Lima, Perú, a través de Perú Web Radio Online, y siempre destacamos esa solidaridad que tuvo el gobierno y el pueblo del Perú con nosotros en la recuperación de nuestras Malvinas. La verdad que está para quedarnos un rato largo charlando allí en Laguna Blanca. El espacio que tenemos es para hacerlo visible cada jueves, ir reconstruyendo la historia, recuperándola, reescribiéndola, y necesitamos de ustedes, que son protagonistas, que nos den una mano. Así que te agradecemos muchísimo, Carlos, que nos hayas recibido a esta hora y esta colaboración en nuestra Ruta Nacional Malvinas. El agradecido soy yo, un poquito, un granito de arena para seguir malvinizando. Es muy importante para decirle sobre todo a los jóvenes que sigan luchando por la causa, que separen lo que fue la causa con la dictadura, que hagan ese esfuerzo y que se preparen, como les digo siempre, en los colegios donde tengo el gusto de ir, prepárense siempre para el combate de la vida. Y esto significa estudiando, trabajando, aprendiendo oficios, lo que la circunstancia les pueda brindar, pero siempre siendo buenas personas y defendiendo los colores que es nuestra bandera, y de esa manera vamos a salir adelante. Este es un país muy rico y tenemos todo por salir adelante. Entonces recuperemos los valores que hemos ido perdiendo y los vamos a recuperar pronto. De mi parte, más que agradecido, y bueno, a cualquier momento cuando ustedes lo dispongan. Bien, gracias, Carlos, nos volvemos. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Rubén, realmente, bueno, otra charla con un protagonista mano a mano para seguir malvinizando en nuestro programa. Hola, hola. Sí, Rubén.
Sí, sí, perdón que no te escuché, Sergio. Ah, no, decía otra vez la oportunidad de hablar mano a mano con un protagonista y seguir malvinizando en nuestro programa. Sí, sí, tal cual, y esa es la idea, esa fue nuestra idea también, como decía Carlos, y esta famosa frase de nuestro pequeño granito de arena, así que, bueno, quiero, bueno, obviamente agradecer muchísimo a Carlos por su predisposición, por poder estar acá, también agradecer fundamentalmente a los chicos del Sentimiento Malvinense, que son junto con hijos de veteranos, hacen este programa radial que, si no me equivoco, sale desde Esquel. No tengo presente ahora, perdón, no me anoté la emisora, pero bueno, creo que es un programa semanal. Estuve escuchando algunos algunos de los programas que hicieron, y es ahí donde también empecé a conocer un poco más de la historia de Carlos, y los chicos de Sentimientos Malvinenses me pudieron dar el contacto para poder generar esta charla con Carlos. Así que también me consta que ellos se están malvinizando ya desde un rato largo, así que bueno, muchísimas gracias a ellos. Algunas de las fotos también son de su Facebook, y bueno, nada, este es el último programa del año, y agradecer a todos los que pasaron por acá, digamos. Bien, nos volveremos a encontrar en febrero, Rubén. Felicitaciones, como siempre, agradecer, destacar la generosidad de la colaboración, de todo el trabajo de producción que realizás, la investigación para este espacio de Ruta Nacional Malvinas y también, por supuesto, en Fotos con Historia. Un abrazo grande y nos encontramos en febrero. Sí, sí, ojalá que podamos seguir en febrero. Tenemos mucho para dar. Por suerte pudimos generar esta idea. Me consta que sos un interesado desde hace mucho tiempo por la causa Malvinas. Yo también pude, digamos, todo ese interés encauzarlo en hacer este programa, así que muy feliz de haber podido lograr eso. Bueno, ojalá podamos seguir. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la confianza en ambos programas, y bueno, tenemos mucho para hacer todavía. Gracias, Rubén. Nos volvemos de Berazategui. Allí estábamos con Rubén Russo. Nos volvemos de Laguna Larga, en la provincia de Córdoba. Estábamos allí con Carlos Alberto González.